No tenía planeado pisar la pista de baile, no en serio. Solo quería darle un beso de buenas noches a Emiliano y quizá escabullirme sin que nadie se diera cuenta antes de que Camila me viera demasiado cerca de los arreglos florales que no me dejó ayudar a elegir. El salón brillaba con luz dorada, los candelabros reflejando destellos en los cristales de la Hacienda del Sol, cada centro de mesa más alto que el anterior. Todo era blanco, frío y caro, como el interior de un refrigerador que nunca guarda comida suficiente para alimentar a nadie. Pero Emiliano me vio desde el otro lado del salón. Se desprendió de su grupo de primitos y corrió hacia mí, sus zapatitos rechinando en el piso pulido. «Abuela Clara», gritó con los brazos abiertos de par en par. «¡Baila conmigo!». Sin darme cuenta, solté una risa. «Emiliano pequeño, no creo que tu mamá ya me estaba jalando hacia la pista, pasando entre hombres de smoking y mujeres, con sonrisas afiladas». La banda tocaba algo lento, un vals con el ritmo justo para levantar el ánimo. Tomé su manita y lo guié con suavidad por los pasos. Él se subió a mis pies, como solía hacerlo con los ojos bien abiertos, como si estuviéramos volando. Fue el primer momento de la noche que se sintió de verdad. Entonces escuché el sonido seco de unos tacones el andar de Camila, siempre marcado como si cada paso fuera el punto final de una frase que ella necesitaba terminar primero. «¿Qué es esto?». Estaba al borde de la pista con los brazos cruzados, los labios apretados alrededor de sus palabras. Antes de que pudiera responder, giró la cabeza y gritó hacia el personal de seguridad lo bastante fuerte como para apagar los violines. «Saquen a esta muerta de hambre de la pista». No me moví, no al principio, no hasta que sentí todas las miradas sobre mí, algunas con lástima, otras divertidas, la mayoría vacías. Javier no dijo nada, solo me miró como si yo no estuviera ahí. Retrocedí. La mano de Emiliano se soltó de la mía. Dos hombres de traje se acercaron incómodos pero firmes. «Señora», asentí levantando la barbilla. Por supuesto. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Mis zapatos sonaron una vez, luego otra, hasta que la música me tragó por completo. Afuera el viento se había levantado. Me envolví más en mi rebozo y caminé hacia el estacionamiento, susurrando solo una vez para mí misma: «Tú construiste esto. Todo esto lo construiste tú». Para cuando llegué al borde del camino de grava, las risas del salón se habían convertido en un eco suave detrás de mí. Las luces de los candelabros aún se derramaban por las ventanas altas como una obra de teatro a la que ya no me invitaban a ver. Manejé a casa en silencio. Mi casita estaba escondida bajo dos árboles de mezquite, un lugar tan familiar que podría moverme en él con los ojos cerrados. Dejé los tacones junto a la puerta y puse el rebozo con cuidado sobre el brazo del viejo sillón de Esteban. La casa aún olía levemente a lavanda y cera para madera, como el día en que él murió. No lloré. Preparé un té. En la barra de la cocina había una foto enmarcada en latón yo con un vestido rojo, Esteban de smoking, ambos riendo a carcajadas, con los brazos en alto, bailando un danzón en la gala de apertura de la Hacienda del Sol. Pasé un dedo por el borde del marco. Ese piso había conocido el eco de mis tacones mucho antes de que los de Camila lo tocaran. Construimos la Hacienda del Sol juntos, Esteban y yo, desde la escalera curva hasta el piso de mármol, colocado baldosa por baldosa, con rodillas doloridas y demasiada esperanza. Después de su infarto, vendí la mayoría de mis acciones a Rosa para pagar las cuentas del hospital. Nunca le conté eso a Javier, como tampoco le dije que conservé el 10% y todos los vetos operativos que venían con él. Abrí el archivero del cuarto trasero, el que tiene el cajón tieso que nadie más parece poder abrir. Adentro, entre recortes de periódico y un peine viejo de plumas,
estaba la carpeta etiquetada Hacienda Propiedad Retenida. El acuerdo original aún estaba impecable. Mi nombre, la firma de Rosa, testigos, sellado. Habían usado la hacienda con el dinero de los Carrillo y la historia de los Solís, pero el piso ese seguía siendo mío. Tomé el teléfono y marqué. Rosa contestó al segundo timbre. Clara, necesito los contratos, dije. Catherine Rentas. Y una copia de la factura de los Carrillo. Hubo una pausa. Luego Rosa dijo tranquila y segura: te los envío esta noche. Y así recordé el peso de mi propio nombre. Los contratos llegaron antes de la medianoche, enviados a mi correo con la eficiencia habitual de Rosa, y un asunto que simplemente decía: deberías ver esto. Me senté a la mesa con una libreta y mis lentes de lectura, la misma rutina que usaba hace años, cuando Esteban y yo revisábamos reservas con café de medianoche y pastel de migajas. Ahora solo estaba el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador y el sonido de una verdad que se desenredaba. La factura de los Carrillo era un desastre. La mitad de los pagos no estaban liquidados. El papá de Camila había pedido varios aplazamientos y diferimientos personales en tarifas que sabía que Rosa nunca habría permitido si no fuera por el nombre de mi hijo asociado. Solo la mejora floral costó más que mi primer coche. Revisé línea por línea: iluminación personalizada, cócteles de autor, manteles importados de Bélgica, todo aprobado, todo sin pagar. Pasé al contrato de Catherine y sentí un nudo en el estómago. El proveedor estaba listado como Sabores de la Tierra, la operación de Rosa, creada después de que dejó la gestión del piso. Las notas detallaban cambios de última hora en el menú, platillos extra y sustituciones de vinos. Junto a una entrada había un comentario discreto: la novia regañó al personal por la temperatura de las ostras. Cambiaron las charolas. Personal desmoralizado. Rosa no me había contado nada de esto. Luego llegué al plano del evento. El tema de la boda estaba listado como por siempre jamás. Junto al boceto de decoración, un pequeño apunte: paleta de colores y diseño de mesas inspirados en un dibujo infantil Emiliano Solís. Parpadeé. Los manteles verde salvia. Los motivos de libélulas en las etiquetas de los postres. Esa había sido la idea de Emiliano. Él había sido el corazón de la estética de la boda. Y aún así, yo fui la que sacaron de su momento. Me recosté en la silla, doblando los papeles con cuidado. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Pensé en la voz de Camila Saquén, a esta muerta de hambre de la pista, mientras estaba parada en la madera que Esteban y yo pulimos a mano. Abrí el cajón bajo la estufa y saqué un sobre amarillo marcado Acciones con derecho a voto. Hacienda. Mi firma ya estaba en él. Por la mañana volvería a llamar a Rosa, pero primero necesitaba ver a alguien con quien no había hablado en años. Marta abrió la puerta con harina en la mejilla y el delantal torcido, como siempre, que corría entre hornos. La cocina detrás de ella olía a canela y mantequilla dorada. Estaba en medio de un lote, probablemente para su clase de repostería para adultos mayores del jueves. No hizo preguntas, solo abrió los brazos. Me enteré, murmuró contra mi hombro. Bueno, lo suficiente. Nos sentamos en su vieja mesa de madera con 2 tazas de té entre nosotras y me empujó un plato de panecillos de miel como si fuera 1994 y estuviéramos planeando el menú para la muestra de primavera de la Hacienda del Sol. Le conté todo, sobre el baile, los gritos, la cara de Emiliano, sobre las facturas, las deudas sin pagar, el tema, inspirado en un niño al que nadie quiso darle crédito. El rostro de Marta se mantuvo sereno durante la mayor parte, pero sus manos se apretaron cuando llegué a la parte en que Camila llamó a seguridad. Siempre fue frágil, dijo Marta suavemente.
¿Recuerdas cuando vino a la panadería ese verano? Asentí. 12 semanas. Renunció en la 9ª. Dijo que el trabajo con fondant le lastimaba las muñecas. Quería el reflector, no la técnica, agregó Marta. No veía la belleza en la repetición. Había sido mi idea dejar que Camila fuera aprendiz, cuando apenas era la novia de Javier. Pensé que el ritmo de una cocina le enseñaría paciencia. Pero incluso entonces se resistía a las correcciones, especialmente de mujeres como nosotras, que no usábamos tacones de diseñador ni hablábamos con tonos cuidadosamente ensayados. Usó tu préstamo para abrir esa boutique, dijo Marta. Y luego le dijo a todos que venía de un inversionista anónimo. Pensó que mi silencio era su seguridad, respondí, que siempre me quedaría callada, como se supone que hacen las madres. Marta me miró por encima del borde de su taza. Pero tú no eres solo su madre, eres Clara Solís. Esa noche regresé a casa y desempolvé el viejo libro de cuentas. Anoté cada peso, cada favor, cada detalle borrado. Para la mañana sabía exactamente por dónde empezar y cómo cortar. Empecé con la oficina de finanzas. La Hacienda del Sol aún operaba con poco personal, solo 3 empleados, y la supervisión de Rosa. Pero los sistemas no habían cambiado mucho desde que Esteban y yo la manejábamos con libros de contabilidad y teléfonos de disco. Mi nombre aún abría puertas. Programé la transferencia de los derechos de voto para el expediente del evento de Camila. Con unos pocos clics, su archivo fue marcado como restringido, señalado por incumplimiento de pago. El saldo pendiente, miles de pesos, quedó congelado. Sin nuevas reservas, sin aprobaciones, nada sin mi firma. Luego pasé al catering, sabores de la tierra. El orgullo de Rosa ahora operaba de forma independiente, pero su personal aún confiaba en mí. Llamé al chef principal, Daniel, un joven amable, al que una vez le enseñé a equilibrar copas de vino con la postura de un bailarín. Quiero enviarte un archivo, dije, algo que creo que deberías ver. El video no estaba borroso. El audio captó todo Camila, quejándose del emplatado del risotto, despidiendo a un mesero con un movimiento de muñeca murmurando, ¿acaso hablan español por lo bajo? Daniel guardó silencio al otro lado de la línea. Luego exhaló. ¿Se acabó?, dijo simplemente. Está fuera de nuestra lista. No sonreí. Pero esa noche respiré más profundo. El siguiente objetivo fue fácil. La gala de relanzamiento de la boutique de Camila estaba reservada desde hacía meses, un evento elaborado con prensa confirmada, proveedores asegurados. Por supuesto sería en la Hacienda del Sol. Sin la bendición de Rosa, habría pasado desapercibido, pero ahora dependía de mí. Denegué la solicitud y cerré el archivo. No lo anuncié, no la advertí, simplemente quité la base sobre la que ella se sostenía. Para el final de la semana, los murmullos comenzaron. El evento de Camila fue cancelado misteriosamente, los proveedores desaparecieron, las invitaciones retiradas. No dije nada. La venganza no necesitaba volumen, necesitaba ritmo, tiempo, control. Esteban solía decir que yo coreografiaba cada gala como un ballet grácil en la superficie quirúrgica por debajo. Ahora pasé a la siguiente medida y esperé el primer paso hacia mí. El golpe en la puerta llegó un jueves por la tarde, suave y dudoso. Abrí y encontré a Emiliano en el porche con su niñera atrás, luciendo apenada y algo confundida. Él sostenía un dragón de papel doblado y arrugado, con la tinta roja desvanecida por tanto manipularlo. Extrañé mi pastel de verdad, dijo con una voz apenas más alta que el viento. El que prometiste con estrellitas de azúcar. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Horneamos juntos. Él se paró en el banquito que guardé desde la infancia de Javier, sus manitas tamizando harina como si fuera polvo de estrellas. Lo dejé revolver la masa, darle forma
a las alas de fondant. Preguntó si el dragón podía respirar canela. Le dije que sí. Por primera vez en días, la casa estuvo cálida de la manera que importaba, sin titulares, sin demandas legales, solo mantequilla y una alegría tranquila. Más tarde, esa noche, después de devolverlo al auto y enviarlo a casa con una caja atada con un listón dorado, mi teléfono sonó. Javier. Sé lo que has estado haciendo, dijo cortante y sin aliento. Camila dice que están bloqueando nuestras reservas. Dice que estás intentando arruinarla. No alcé la voz. No reconociste la mano que te dio de comer, así que retiré el plato. Madre dijo bruscamente, no hagas esto personal. Colgué antes de que terminara la frase. Me senté en el sillón de Esteban, con el silencio zumbando de nuevo. Sin culpa, sin triunfo, solo claridad. Siempre esperaron que yo fuera el borde suave, la presencia que cede, la abuela con perlas buena para cuentos antes de dormir y el ocasional guisado. Pero Emiliano volvió por el pastel, por la historia, por la parte de él que sabía que yo lo había visto cuando los demás no, y ahora sabía qué debía quedar registrado. Me levanté, fui al estudio y abrí el cajón con llave. Adentro el libro de cuentas, los contratos, los números grabados durante décadas. Reuní todo lo que había dado préstamos, cheques para colegiaturas, ayuda con hipotecas y comencé a etiquetarlos, no para un juicio, para la memoria. Extendí los papeles sobre la mesa del comedor uno tras otro. Años de dar todo hecho en silencio, sin recibos, sin recordatorios, sin condiciones. Pero ahora quería que se viera, aunque solo fuera por mí. Préstamo para la boutique C$700,000. Cubrir la hipoteca durante el despido de Javier C$360 silo. Depósito para el kinder privado de Emiliano C$180,000. Fondo para vestido de gala, depósito para la planeadora de bodas, vuelos para las fiestas. Notitas en los márgenes que no planeé guardar, pero lo hice. Cada documento, talón de cheque y correo impreso fue marcado y ordenado. Los metí en carpetas libres de ácido, etiquetadas con tinta gruesa y pareja dado libremente. Olvidado rápido. Tomé una carpeta aparte y la titulé Carrillo, pendiente. Contenía solo 3 papeles: la factura sin pagar de la Hacienda del Sol, la notificación de Sabores de la Tierra y una copia del acuerdo original con los proveedores, donde Camila tachó mi nombre en la línea de firma y lo reemplazó con un estilizado Eventos Carrillo. Era casi gracioso. Intentó borrarme en el papel de la misma forma que lo hizo en el salón. Guardé esa carpeta en mi caja fuerte junto a mi acta de matrimonio y el testamento de Esteban. Luego me ocupé del mío. La oficina del abogado estaba silenciosa cuando llegué la mañana siguiente. La licenciada Vargas, una mujer con ojos sabios y un apretón de manos firme, no se inmutó cuando deslicé los documentos sobre su escritorio. Quiero revisar la estructura de beneficiarios, dije. Asintió y abrió su laptop. La Hacienda del Sol, mi 10%, iría para Emiliano. No cuando cumpliera 18, ni 21, sino cuando eligiera construir algo que hiciera sentir bienvenidos a los demás. Una condición de bondad, no de edad. Y una nota final añadí. Le entregué el último sobrescrito de mi puño y letra carta de legado. Emiliano Solís. No es para ahora, dije. Es para cuando comience a preguntarse por qué el amor se sentía invisible. Cuando regresé a casa, el aire había cambiado. Afuera, los árboles estaban pesados con la amenaza de lluvia. Adentro, el silencio estaba listo para recibir un golpe más. El ramo llegó un martes, peonías blancas demasiado abiertas y ya amarronadas en los bordes, sin tarjeta, sin jarrón, solo dejado en mi puerta, como una tregua que nadie tuvo el valor de pronunciar. Las dejé afuera. A la mañana siguiente, Javier apareció. No llamó antes, no preguntó, solo estaba ahí con su abrigo.
a medida los ojos cansados, las manos en los bolsillos, como si tuviera 12 años otra vez, y esperara que lo regañara por ensuciar la alfombra con lodo. Ella está arrepentida, dijo. Alcé una ceja. Cometimos errores, continuó, pero esto se salió de control. La gente habla. La prensa retiró el artículo sobre la boutique. Camila perdió clientes. Dicen que tú. No he dicho nada, lo interrumpí. Ni una palabra. No supo qué hacer con eso. Me hice a un lado lo justo para que viera la cocina detrás de mí, el dragón de papel que Emiliano dejó ahora pegado al refrigerador, un pequeño parche de color en una habitación que había aprendido a vivir sin invitados. Javier bajó la mirada. No queríamos alejarte. No me alejaron, dije con calma. Me descartaron. Abrió la boca, luego la cerró. No podía discutir. Sabía lo que había permitido que pasara. El control de Camila no era solo afilado, era practicado, calculado. Pero Javier lo había elegido incluso cuando significó silencio ante la crueldad. Me giré, tomé la pequeña lata de dulces del mostrador, la que Emiliano dejó en la pista cuando corrió hacia mí. Se la entregué a Javier. «Devuélvele esto a tu hijo», dije, «y dile que el pastel sigue aquí si lo quiere». Las manos de Javier se cerraron alrededor de la lata como si pudiera quemarlo. Asintió una vez. Luego retrocedió bajando los escalones del porche hacia la mañana gris. Cerré la puerta con suavidad y exhalé. No había fuegos artificiales en mi pecho, solo el brillo constante de un fuego que había estado esperando guardado. Y esa noche, cuando el viento volvió a levantarse, extendí el mantel. La invitación llegó discretamente dentro de un sobre crema, con mi nombre en una caligrafía que no reconocí. Una gala benéfica local, organizada en la Hacienda del Sol en honor a los fundadores. No había asistido en años. Pero esta vez, la carta incluía una nota de Rosa. Me aseguré de que tu asiento esté junto a la pista. Llevé un vestido que no había tocado desde el último cumpleaños de Esteban, seda ciruela oscura, sencillo y suave, con un broche que él me puso una vez cuando mis manos temblaban demasiado por los nervios antes de un discurso. El salón brillaba como siempre, con velas parpadeando en los alféizares violines calentando en las salas. La gente me notó cuando entré. Algunos asintieron cortésmente, otros susurraron. No estaba segura si recordaban el escándalo o simplemente sentían que ya no me movía como alguien prescindible. A mitad de la noche, Rosa tocó el micrófono y anunció un baile en honor a los fundadores. Esta noche la pista pertenece a Clara Solís, dijo con voz firme. Un reflector cayó sobre la madera pulida. No me moví, no hasta que sentí un pequeño tirón en mi mano. Emiliano. Me miró con una expectativa silenciosa. Llevaba un pequeño saco azul marino, 2 tallas más grande y zapatos que sonaban al caminar. ¿Puedo?, preguntó formal y esperanzado. Pisé la pista con él. Se subió a mis pies otra vez como antes y dejé que la música nos guiara. Nos movimos despacio, girando 1 o 2 veces su risa suave contra mi pecho. El salón se desvaneció. En algún lugar al fondo vi a Javier observando. Su rostro era indescifrable. Tal vez duelo, tal vez reverencia, o el dolor silencioso de alguien que finalmente entendió lo que dejó escapar de su vista. Pero no lo miré mucho tiempo. Miré a Emiliano. En la nota final, se inclinó hacia atrás y susurró. «Tú eres la única que baila como si contara historias». Después, Rosa nos trajo agua, y Emiliano se acurrucó a mi lado en una de las sillas de terciopelo. Apoyó su cabeza en mi brazo y bostezó. «Quiero una fiesta de cumpleaños», aquí murmuró. Y dije, «Entonces tendremos una». Hicimos la fiesta junto al lago como Emiliano pidió, sin fotógrafos, sin decoradores, solo una mesa plegable vestida con manteles de cuadros, unos banderines y el sonido del viento moviéndose suavemente entre los árboles. Rosa trajo limonada y sus famosos roles de amapola. Marta llegó con velas
y una lata de sombreros de cumpleaños disparejos. Emiliano usó 2 a la vez. El pastel estaba esperando. Lo había guardado en el congelador envuelto en 3 capas, marcado con la fecha en que lo hice la semana antes de la boda. Las estrellitas de azúcar aún mantenían su forma. Las alas del dragón parecían casi vivas una vez que les puse un toque de brillo comestible. Emiliano jadeó cuando lo vio. «Es perfecto», susurró, estirando la mano como si no pudiera creer que era real. Sopló las velas sin pedir un deseo. «Ya lo conseguí», dijo asintiendo hacia mí. Comimos bajo el sol tardío, riendo entre manchas de betún y historias de cumpleaños pasados. Nadie preguntó por Camila. Javier nunca vino. No lo esperaba. Pero Emiliano se quedó mucho después de que el último invitado se fue. Caminamos por la orilla del agua, saltando piedras con los zapatos en la mano. Preguntó por Esteban, por el baile, por cómo era la hacienda antes. Respondí todo. Antes de que se fuera, le di una pequeña caja envuelta en papel azul marino. Adentro estaban mis zapatos de salón cuero suave, desgastados en el arco, aún con polvo dorado de una vieja actuación. No para ahora, le dije, para algún día. Me abrazó más fuerte de lo que esperaba. Esa noche, mientras lavaba los últimos platos, guardé un sobre final en la caja de donaciones para la Hacienda del Sol, para cada abuela que fue llamada demasiado pobre para importar. Y luego salí al césped, donde el camino iluminado por la luna aún guardaba nuestras huellas en la hierba suave. El pastel había sido servido. El baile había sido recordado. Y el piso, mi piso, nunca me abandonó. Ni una vez. Nunca.